32 minutos pasan de las 8 de la mañana y ya estamos en estudios con el diputado Frente Amplista Carlos Varela. Carlos, muchas gracias por venir. Un gustazo estar con ustedes hoy de mañana acá. Bueno, Carlos, primero que nada, ya vamos a centrarnos concretamente en los distintos temas abordados en la comparecencia del ministro en la comisión permanente, pero si lo miramos globalmente, ¿cuál es tu evaluación de la actual gestión del Ministerio de Transporte y Obras Públicas? A ver, yo creo que tiene aciertos. Es más, yo te diría que es de los pocos ministerios de este gobierno que yo creo que puede presentar algo cuantitativamente positivo. Hay obras. Después tenemos que cuestionarnos si esas obras son hechas en los lugares que realmente hay que realizarlos, si la técnica con las cuales se están utilizando para hacer esas obras son las adecuadas, si el mantenimiento está previsto y si el pago efectivamente no recae sobre los próximos gobiernos, sacándose ese peso de encima. Esas son consideraciones que también hay que hacer. Pero hay hechos objetivos. Las obras se están realizando. Cualquiera que recorra el país ve que la mayoría de las principales rutas del Uruguay están, por lo menos, parcialmente o totalmente en construcción. Y eso, allá lo dijimos, como Frente Amplio, lo consideramos positivo. Nosotros nos congratulamos que haya trabajo, que haya producción, que haya cambio de calidad de vida para muchos vecinos y vecinas del país, que se mejore la circulación del comercio. Todo eso es positivo. Cuestionamos algunos otros aspectos, que fue lo que se puso ayer arriba de la mesa, fundamentalmente con el tema vialidad. Y también está el otro gran capítulo, que es el Ferrocarril Central. Una obra fundamental para el Uruguay que cambia la lógica del transporte, de la logística, del comercio. Una obra que es iniciativa del Frente Amplio. Ayer nunca se reconoció eso, ¿no? Pero bueno, nosotros lo pusimos arriba de la mesa, que también tiene sus bemoles, porque hay una característica de este gobierno, no solo del Ministerio de Transporte, que es achacar toda la responsabilidad de lo que está mal al Frente Amplio. No se le reconoce un solo mérito. Todo lo que está mal, todas las críticas, es culpa de los 15 años de gobierno del Frente Amplio. El ministro actuó en la misma forma. Y les pongo este ejemplo del Ferrocarril Central porque fue uno de los centros, digamos, del debate ayer con el ministro. Y fíjense en este elemento que para mí es de sentido común. La obra comienza con el gobierno del Frente Amplio. Obviamente no culmina, ¿verdad? En el año 2019 nosotros teníamos un avance del 10% de una obra particularmente compleja, que tiene modificaciones luego, que es natural en una obra de estas características, de esta envergadura. El gobierno del Partido Nacional, de la coalición, va a ser el 90% de la obra. Sin embargo, no asumen una sola responsabilidad sobre los sobrecostos, las dificultades que surgieron, algunas de ellas muy razonables, los problemas que hay con los vecinos y las vecinas en el territorio por donde pasa el ferrocarril. Ninguna responsabilidad de ello. Todos los problemas del Frente Amplio. Ahora, yo pregunto, y simplemente insisto con el sentido común, si nosotros hicimos el 10% y ellos, por lógica, hicieron el 90%, ¿cómo se reparten las responsabilidades? Son todas nuestras, ninguna de ellos. Esta fue la lógica del ministro ayer, y eso es lo que nos preocupa. Ahora, llama la atención, ahora vamos a ahondar en ese tema en particular, ¿no? Pero llama la atención que esta convocatoria haya sido, bueno, por un lado de parte del oficialismo, algo que no es habitual, y por otro lado, esto que sea para plantear irregularidades que ellos marcan que hubo en las administraciones anteriores del Frente Amplio. Es interesante lo que tú decís. Primero, dos cosas. Ellos siguieron una estrategia que está bien, que es adelantarse al Frente Amplio, como oposición que somos, convocando ellos a los ministros. Está bien, es parte de lo que se puede hacer, y es una forma de defenderse. Ahora, lo de ayer, y lo señalamos en nuestra intervención, tenía tres temas. Obras, o sea, fundamentalmente vialidad, Ferrocarril Central y supuestas irregularidades en AFE. Lo convocó el diputado Lerete al ministro. Toda la puesta en escena de ayer fue para hablar de AFE. Lo otro fue una parte de la intervención, pero el centro fue las irregularidades de la administración frente amplista en AFE. Ahora hay un problema para ellos. Lerete, que es un hombre bastante ansioso, antes de la presencia del ministro ya había adelantado en la prensa que iba a convocar a una comisión investigadora sobre este tema de AFE. Es más, ayer en la conferencia de prensa, que aparte fue rara porque la hace el ministro en medio de la comparecencia, cuando aún no habían terminado de responder todas las preguntas, ni siquiera de exponer, ya hacen una conferencia de prensa y ya anuncian el final de la historia.
Casi nunca ha pasado esto. Ayer fue raro. Pero en esa comparecencia dicen, tenemos los votos para la investigadora. Por lo tanto, ¿qué hicimos como Frente Amplio? Dijimos, pero no vamos a discutir AFE ahora. Si nos van a poner una investigadora en los próximos días, cosa que yo quiero ver si lo logran, ¿para qué vamos a discutir las denuncias que allí hizo el ERT? Y que el ministro no levantó todas, ¿eh? El equipo que llevó agregó algunos elementos sobre esas supuestas denuncias, pero no todas. Así que hay que ver cómo circulan en los próximos días en la interna del Parlamento estas posibles negociaciones. Pero en realidad yo creo que ayer fue toda una puesta en escena para hablar de el Frente Amplio y su gestión en AFE y tratar de presentar un panorama de corrupción que deberán probar. Y es más, si el diputado del ERT, como dijo, tiene elementos de corrupción o pruebas de corrupción en la gestión del Frente Amplio, lo combinamos ayer de que se presentara a la justicia y hiciera las denuncias correspondientes. Él no tiene que esperar a ninguna comisión investigadora si tiene elementos de juicio para considerar que hubo algún elemento ilegal en nuestra administración. Si no, lo que está haciendo es simplemente una puesta en escena de una jugada política y no efectivamente una investigación seria. Pero el ministro se prestó a eso, ¿eh? Llevó al equipo de AFE y se prestó a ese juego. ¿Eso como parte de la campaña electoral? No tengo ninguna duda. Es más, lo dijimos. Estamos en un año electoral y eso justifica algunas expresiones, inclusive del ministro, porque, a ver, caen en la caricatura, ¿verdad? Caen en la simpleza del discurso. Hablaron del Antel Arena. Comparaban los temas de AFE con el Antel Arena. Bueno, un segundo Antel Arena. ¿No? Sí, yo le quiero decir al ministro que él, por no aplicar un sistema de control del transporte carretero y el transporte de carga, que eliminaron el SICTRAC, el sistema de control que había establecido el Frente Amplio, y no lo sustituyeron por ninguno, han admitido, que yo creo que es mucho más, una pérdida por evasión de impuestos de 100 millones de dólares por año. O sea, estamos hablando de 400 millones de dólares mínimo que se perdió de recaudar este gobierno y que se evadió al Estado durante 4 años en este ítem. ¿Cuántos Antel Arena significan? Entonces, la próxima vez que hablen de tantos Antel Arena, les vamos a recordar que por lo menos 4 Antel Arena se comieron estos 4 años por no controlar lo que debían controlar: el transporte carretero y el transporte de pasajeros. Bueno, hay un tema que tú mencionabas, el ferrocarril central, que fue uno de los 3 temas que se trataron ayer, y en ese sentido una de las cuestiones que marcó tanto el ingeniero Seitar, que viene llevando este tema, como Falero, es que ha habido un aumento de 30% de lo que estaba previsto originalmente debido a las demoras, que a su vez ellos dicen, bueno, si bien el 90% de la ejecución y demás quedaba para este gobierno, hay acuerdos que hizo en su momento el Frente Amplio con UPM, con el consorcio constructor, y ahí había fallas que llevaron a las demoras. Yo no tengo ningún tipo de dudas que en el proyecto original que estableció el Frente Amplio había elementos que luego había que corregir. Uh-huh. No hay ninguna obra en el mundo de estas características, de esta envergadura, que no haya tenido modificaciones en el momento que va comenzando el transcurso de la misma. Es más, algunas están todavía detenidas en varios lugares con juicios millonarios y no han podido avanzar. En Uruguay, por suerte, eso no ocurrió. Ahora, los sobrecostos que surgieron, entre otras cosas por las modificaciones a partir del proyecto ejecutivo que se firmó en este gobierno, como estaba previsto, y eso significó cambios en el trazado original, entre otras cosas con negociaciones con las intendencias, uh-huh, porque aparte se constataron errores que son naturales, insisto, en un proyecto de estas características, significaron algunos sobrecostos. Ahora, no se hacen cargo de ninguno. Igual 30% es un sobrecosto importante, ¿no? Es un sobrecosto importante en una obra importante. Uh-huh. Ahora, no es solamente por lo que explicó el ministro, es porque algunos de esos sobrecostos fueron por decisiones como, por ejemplo, el puente que se modificó en Durazno. Ustedes lo recuerdan. El ministro argumentó que esa modificación que se había hecho por pedido de la Intendencia de Durazno, el puente histórico ferroviario que cruza el río Allí, era por razones técnicas, porque aparte era un puente patrimonial, un puente declarado monumento. Le demostramos que estaba mintiendo, seguramente por falta de información, porque en realidad ese puente, que significó un sobrecosto enorme, demoras en el trazado y en la obra, por
observaciones que había realizado, si ustedes recuerdan, el intendente Vidalín, que hasta amenazó con renunciar si ese puente no se reconstruía tal como era el modelo histórico, fue declarado Monumento Histórico Nacional el 22 de diciembre del año pasado. Y la obra se hizo 2 años antes. Sí, que ayer decían como el Frente Amplio no se dio cuenta que esto tenía que ser monumento histórico. Es que no era. Por eso no nos dimos cuenta. No era monumento histórico. Se lo declararon monumento histórico el año pasado. Entonces, eso es un sobrecosto, donde nada tiene que ver el Frente Amplio y el proyecto original. ¿Lo estamos criticando? No, no lo estamos criticando. Insisto, es una situación natural. El ingreso a Montevideo, por ejemplo, se modificó con el proyecto original, porque se constataron y hubo denuncias de vecinos de situaciones que se generaban peligrosas o de afectación a la calidad de vida o al medio ambiente. ¿Es natural? ¿Significa costo? Sí. Necesariamente tenía que estar todo previsto e imposible, porque a medida que se desarrolla una obra, insisto, de estas características, se van constatando diferencias que no se habían verificado al principio. Entonces nos hacemos cargo de algunos de esos sobrecostos. Ahora, insisto, el gobierno se hace cargo de un peso. Entonces, pierden legitimidad en su posición cuando para ellos todo lo perfecto lo hicieron ellos y todo lo equivocado lo hicimos nosotros. No hay lógica que explique esto. No hay situaciones humanas en la gestión de nada que explique esto. Carlos, metiéndonos en el tema AFE, Flavio Beltrán, vicepresidente de AFE, denunció que esta administración se encontró con que el 90% de los contratos de arrendamiento estaban vencidos desde hacía más de 5 años y que el 46% de los arrendamientos de particulares estaban sin cobrar. ¿Cómo se explica esta situación? Bueno, lo primero, nosotros hemos señalado que estamos dispuestos a ir a una comisión investigadora. Estamos dispuestos a que toda la información se ponga sobre la mesa, todos los testimonios, todas las actas, todos los documentos, y si tenemos que asumir responsabilidades, las vamos a asumir, en el ámbito que sea, político, jurídico o donde sea. Pero primero que se demuestren las denuncias. Ayer se habló mucho y se enfatizó mucho respecto a la falta de inventario de AFE de sus propiedades. Yo no tengo duda que eso sea cierto. Ahora, yo les recordaba que en el año 2005, yo había ingresado a la Cámara en ese año, se hizo una comisión investigadora que, a propuesta del diputado Maía respecto al funcionamiento de varios organismos estatales. El presidente en aquel momento del Banco Hipotecario nos señaló, y está en versión taquigráfica, que el Banco Hipotecario, cuando llegó el Frente Amplio, encontró que no tenía un inventario de sus propiedades. No sabía cuántas propiedades tenía a su disposición. El Banco Hipotecario. Parece poco lógico, ¿verdad? La Intendencia de Montevideo estuvo años, y yo no tengo certeza que haya terminado, tratando de reconstruir y de ubicar todas sus propiedades. Terrenos, casas, etcétera, instalaciones. El Ministerio de Salud Pública, que recibe donaciones y recibe herencias, es algo común de propiedades, yo no estoy seguro que sepa cuántas propiedades tiene. O sea, este es un problema del Estado. No estoy diciendo que esté bien, digo que es un problema que trasciende lo de AFE. Es decir, que es estructural. Exactamente. AFE, y esto es histórico, cuando recibe de los ingleses las propiedades y todos los bienes, salvo algunas que quedan en propiedad, digamos, de los gerentes que en algún momento tenía por disposición del convenio que se realizó, recibió una cartera de tierras, propiedades y estaciones que era inconmensurable y que no está definido en ningún documento. Lo que ayer señalamos, que este problema que objetivamente existe, no empezó en el 2005. Entonces, ¿vamos a investigar la gestión del Frente Amplio? Estamos de acuerdo. Ahora, nosotros vamos a pedir que se investigue para atrás también. Carlos, igual lo que llama un poco la atención, está bien, hablamos de los ingleses, de lo que pasaba antes de 2005, pero hubo 15 años en el medio si se quería organizar esto, ¿no? ¿Cuál era el patrimonio de AFE, poner en orden los arrendamientos? No tengo ninguna duda, y por eso digo que asumiremos las responsabilidades que corresponden. También es cierto que hay prioridades. Y la prioridad a partir del 2005 no era saber cuántos alquileres tenía AFE, y era tratar de salvar a AFE, que estaba absolutamente destrozada. Porque también le recordamos ayer al ministro que en el año 85 comenzó el desmantelamiento de AFE. Ustedes lo recuerdan, gobierno Sanguinetti. Sí. En el 88 se eliminó el sistema de transporte de pasajeros y a partir de ahí una política donde la falta de inversiones y la falta de atención ha perjudicado notoriamente al ente. Hoy AFE está prácticamente desmantelado en su personal. No tiene casi personal. Entonces es una situación histórica de la cual nosotros también somos parte, ¿eh? Nos estamos eximiendo no de responsabilidades.
Lo que estamos señalando, y vuelvo al ejemplo que decía hoy, no todos los problemas son del Frente Amplio. Tratemos de, por lo menos, de compartir esas responsabilidades. Carlos, hay otros temas, hubo otros temas, ¿no? Como por ejemplo la contratación recientemente de Falero de 17 asesores de los ingresos al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a funcionarios, esto a través de la Fundación A Ganar, que pasarán justamente a ser presupuestados, ¿no? A ser funcionarios del Estado. ¿Cómo ves esta situación, estas contrataciones? Bueno, hay una controversia entre el diputado, el compañero Viera y LRT, porque Viera señaló su preocupación notoria, preocupación nuestra, sobre esta relación que hay entre la Fundación A Ganar y el Estado uruguayo, no solamente con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Y el LRT saltó en defensa de la Fundación, señalando algo que es correcto. Esta fundación no comenzó con este gobierno, comenzó antes y tuvo relaciones con los gobiernos del Frente Amplio. Y nosotros señalamos que no estamos criticando la herramienta. Las fundaciones no están mal de por sí. Pueden ser un elemento útil para vincular ciudadanos con fuentes de trabajo, entre otras cosas. Lo que nos llama la atención, y el ministro no pudo explicar, y yo voy a señalar ya que le hemos adelantado que vamos a hacer varios pedidos de informes, es cómo se contrató a esta gente. Cómo la Fundación A Ganar pasa esa lista de nombres al Estado, en este caso el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. ¿Cómo se eligieron? ¿A través de un concurso? ¿A través de un llamado abierto? Porque casualmente, y ayer nosotros tuvimos el cuidado, el Frente Amplio tuvo el cuidado de no dar nombres en esta instancia, pero tenemos constancia de su vinculación política y en algunos casos institucional con el Partido Nacional. Entonces, puede ser una casualidad ahora. Qué raro, ¿no? Todos los nombres son militantes del Partido Nacional. Pasaron situaciones similares con otras condiciones en Salto Grande. Tenemos constancia que en otros ámbitos del Estado pasó lo mismo. Entonces, qué casualidad. Entonces, no estamos criticando la fundación en sí misma, estamos criticando un funcionamiento que nos parece absolutamente irregular y sobre todo injusto. Porque todos los ciudadanos y las ciudadanas deberían tener las mismas posibilidades en procedimientos transparentes de acceder a cargos del Estado. Y obviamente acá hay algo que no parece muy transparente. El ministro deberá responder. Carlos. Y lo vamos a hacer por vía de los pedidos de informes. Carlos Varela, diputado del Frente Amplio, muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes. Gracias.